Hace unos días terminé de leer un libro que se titula ¿Qué es la espiritualidad de la cruz? Y que fue escrito en su momento por el padre Ricardo Simbrón Levi, un autor importante, conocido en diferentes temas, pero sobre todo en los que tienen que ver con teología y sobre todo con un sentido práctico. Y precisamente leyendo estas 100 páginas, es un libro fácil de leer porque la letra es grande, sí, las páginas pues son en un formato pequeño y la verdad es que en 2 días se puede leer porque tiene pocos capítulos. Francamente, este tipo de formatos a mí me ayuda mucho porque cuando a lo mejor no tienes tanto tiempo el poder leer una síntesis que además valga la pena, pues la verdad que es muy bueno. Y precisamente leyendo este texto, se me ocurrió este video, La pobreza olvidada o la otra cara de la pobreza. De cualquier forma se puede entender. Y es que hay un comentario que nos dejó el padre Simbrón Levi, ¿sí? Que me parece que nos viene como anillo al dedo, porque a veces al hablar de fe y de espiritualidad, pues lógicamente se nos viene a la mente la impronta de qué tan comprometidos estamos con los sectores excluidos, con aquellos que desde luego tienen que ser objeto de preocupación y de acciones concretas, más que palabras o grandes reflexiones, acciones concretas. Y este video lo sigue subrayando, la fe se tiene que aterrizar en un compromiso social concreto. Pero también es verdad que muchas veces nos quedamos solo en lo material e incluso se puede llegar a criticar de forma injustificada a los que no se dedican directamente a combatir la pobreza material, sino que lo hacen por otras vías. Y es que el tema de la pobreza es muy amplio porque no solamente tiene una faceta, no solamente tiene una cara, sino que existen muchos tipos de pobreza. Desde luego, como ya dije, que nos tenemos que comprometer a erradicar la pobreza material, cada uno con los medios que tenga a su alcance. Pero también es cierto que hay una pobreza olvidada, una pobreza que no es tan evidente y que es precisamente sobre ella que quiero hablar, porque finalmente este canal en cierto sentido busca responder a ese tipo de pobreza. Y todo esto, les decía, se me vino a la mente por un texto donde el padre Ricardo Simbrón Levi reflexiona justamente sobre cómo vamos entendiendo la pobreza para que no se vuelva ideología y sobre todo para que no perdamos de vista la otra cara que también requiere de nosotros una respuesta concreta. Cito lo que dice el padre Simbrón Levi y de ahí extraigo ya 3 comentarios, 3 puntos para poder ponerlos sobre la mesa y concluir este breve video. Dice el padre Levi, a veces tenemos una visión parcial de la pobreza de nuestros hermanos. Nos fijamos exclusivamente en la pobreza material y no vemos la inmensa miseria espiritual que muchos padecen. Y la verdad es que en este último sentido, la espiritualidad de la cruz ha remediado y remediará muchas pobrezas y ha enriquecido y enriquecerá a muchos. Además, el amor al prójimo no se manifiesta solamente en el campo de lo económico y de lo cultural, el amor es también perdón, tolerancia, comprensión y aceptación sincera de la realidad. Bueno, yo creo que aquí hay que resaltar 3 puntos importantes. En primer lugar, no se pone en tela de juicio que la fe nos tiene que llevar a trabajar por la erradicación de la pobreza material. Pero lo que sí aparece en este primer punto es que si nos quedamos en la pobreza material únicamente, vamos a tener, como decía el padre Ricardo Simbrón Levi, una visión parcial, es decir, incompleta. Y cuando en el campo de la espiritualidad, en el campo de las decisiones pastorales, vemos la realidad de forma parcial, pues nos equivocamos. Y entonces vaciamos a la fe de su contenido y lo reducimos todo a un mero activismo.
una serie de acciones desarticuladas que no llevan a nada, una serie de acciones desarticuladas que muchas veces lo que provocan es perder de vista lo esencial o la primera tarea que tiene la iglesia dentro de su patrimonio. Y esa primera tarea es ayudar a que todas las personas que estén disponibles a ello encuentren un sentido para cada día. O sea que el primer elemento a rescatar es que no debemos asumir el tema de la pobreza de una forma parcial, sino más global. Y en lo global, reconocer que la gran pobreza olvidada es la de sentido y es la que hoy requiere de un nuevo impulso de evangelización, porque nuestra primera tarea es sencillamente vivir la fe y darla a conocer. Y ya después, eso sí, las implicaciones morales, las implicaciones sociales, incluso las implicaciones económicas. Ese es el primer punto que vale la pena resaltar. El segundo aspecto es que el camino de la fe, y en este caso con el acento de la espiritualidad de la cruz, que se centra en Jesús, sacerdote y víctima, o sea, el que se ofrece a sí mismo, también tiene el objetivo de enriquecer. Y esto es algo que hay que entender en su contexto, porque también a veces pensamos que enriquecer, o sea, ganar algo, puede ser negativo, puede ser poco ético, que incluso nos aleje de Dios. Pero aquí, cuando hablamos de enriquecimiento, hay que matizar que si bien tiene una ramificación material, económica, el principal enriquecimiento al que se ofrece este camino es el de crecer como personas. Lo que decíamos en el primer punto, encontrar un sentido que todas las mañanas me impulse a ir gestionando mi vida, con sus cosas positivas, pero también con sus momentos de dificultad, cuando uno no tiene ganas, cuando de pronto aparece la duda o una profunda oscuridad interior. Y lógicamente el tener esa herramienta vital llamada espiritualidad de la cruz, sabiendo que lo que yo haga tiene también la fuerza, la presencia y el impulso de Dios, pues lógicamente que eso me enriquece porque me ayuda a ver oportunidades incluso en los fracasos. Y ese es un gran potencial que me suma. Y cuando hablamos de suma, es que me enriquece. Por lo tanto, el principal objetivo de la fe es que encontremos en Dios el apoyo para hacer lo que nos toca, porque esto no es magia, para seguir nuestro proceso, y todo ello nos enriquece. Y no hay que tener miedo a ese tipo de riqueza, a ese tipo de potencial. Y lo tercero que también podemos extraer de esta pequeña reflexión es que realmente va a haber, por decirlo de alguna manera, personas creyentes en este caso, que por el carisma de su institución o movimiento les toque estar literalmente en medio de la pobreza material para intentar remediarla a través de la educación, a través del acceso a la salud. Pero también hay otra rama dentro de esta fe a la que nos va a tocar combatir otro tipo de pobreza. Quizá nunca nos toque estar en un entorno de pobreza material, pero sí de pobreza de sentido. Las llamadas periferias existenciales que el Papa Francisco también ha puesto sobre la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que los que por carisma, por tarea, nos toca estar en contextos donde no es tan notoria la pobreza material, no debemos sentir que esa misión no tiene sentido, o peor aún, que hay que cerrarla, que hay que suspenderla, porque evidentemente la pobreza de sentido, el no tener una razón para lidiar con la vida, es también un tipo de pobreza muy grande, es un hueco que muchas veces se intenta llenar de forma equivocada y que a la larga destruye a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a los que no nos ha tocado un entorno directamente de periferia geográfica, y sí de una ciudad, y sí de un despacho, y sí de un ámbito social, político o económico, no porque estemos en estos escenarios donde no es tan evidente la falta de servicios, dejemos nuestra tarea de comunicar lo que Jesús ha dado como hoja de ruta y que nos puede llevar a que una persona
que no entendía su razón de ser, descubra este sentido. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que no solo va a mejorar su calidad de vida, sino también la de su círculo más cercano, familiares, amigos, lugar de trabajo. Hoy nos toca recordar que no seguimos un eslogan sociológico. Hoy nos toca recordar que no solo debemos hablar en términos materiales, sino ir a lo que la persona va necesitando. Por eso también el padre Ricardo Cimbrón Levi nos habla de que el amor por la humanidad incluye perdón, tolerancia, comprensión y aceptación sincera de la realidad. Cuando yo acepto a una persona en sus dificultades, en sus límites, ya estoy combatiendo la pobreza de sentido. Cuando soy capaz de perdonarme, pero también de perdonar a otros con los que no hubo química, ya estoy ejerciendo la pobreza, perdón, ya estoy ejerciendo una respuesta a la pobreza de sentido. Cuando soy tolerante a lo que se debe ser tolerante, porque evidentemente hay situaciones que no nos pueden llevar a la tolerancia, por ejemplo, frente a la mentira o a la propia injusticia social. Pero cuando tolero recordando que yo también tengo defectos, cuando tolero recordando que a mí también me han tolerado, entonces estoy respondiendo a la pobreza de sentido. Y cuando soy capaz de comprender lo que la otra persona ha experimentado, en vez de prejuzgar o de cerrar la puerta o de hablar antes de que él lo cuente, ya también estoy combatiendo la pobreza de sentido. En resumen, hay una pobreza olvidada y es la que hoy está afectando incluso la salud mental de muchas personas. Hay una pobreza olvidada y que puede provocar que la fe se vuelva ideología, porque cuando esa pobreza de sentido se olvida, pues también estamos olvidando la naturaleza de la iglesia, que decía el Papa Pablo VI, es esencialmente misionera. O sea que vamos a encontrar dos grandes ramas: los católicos inmersos en situaciones de pobreza material, donde les toca generar iniciativas, pero también a otros nos está tocando, sí, plantarle cara a la pobreza, pero a otro tipo de pobreza. De manera que si alguno de ustedes, por ejemplo, trabaja en una universidad católica, céntrica, de renombre, no tiene que pensar que porque está en ella ya se olvidó de los pobres. No, no, en esas aulas también hay pobreza, pobreza de sentido, pobreza en cuanto a adicciones, pobreza de respuestas, porque muchas veces los estudiantes traen preguntas sobre la fe, sobre su vida, sobre su vocación, que nadie está luego en condiciones de contestar, lo que nos tiene que retar a poder ser nosotros, cuidando nuestra propia experiencia, nuestro propio camino, un puente para que puedan encontrar eso que buscan. Es también pensar que si tú estás en una iglesia céntrica, ubicada en un nuevo desarrollo urbano, no porque quizá no veas casas con techo desprendido, ya debes de irte de ese lugar. No, no. También ahí, aunque cambie el tipo de pobreza, no cambia el tipo de compromiso. Y de esa manera, cada uno, de acuerdo a su tarea, va a ir dando una respuesta desde la fe a las diferentes realidades de la pobreza y no solo a un tipo de pobreza. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia de la iglesia se han cerrado instituciones por pensar que solo hay que combatir la pobreza material? Eso ha sido un error, pero no se trata de volver sobre lo mismo, sino de descubrir que la iglesia tiene que estar presente en ambas periferias, tanto las geográficas, donde es más evidente la carencia de servicios, la necesidad de incluir a los excluidos, pero también en las grandes ciudades, en los contextos cosmopolitas, donde se toman las grandes decisiones que para bien o para mal influyen en el resto de la sociedad. ¿Y cuál es mi fundamento para decir que también en las grandes ciudades hay necesidad de esta presencia, con ubicaciones céntricas, con espacios construidos? Pues la propia vida de Pedro, el apóstol. Llega un momento donde Pedro, llamado por San Pablo, tiene que ir a la capital del imperio, a Roma, a la gran ciudad, al centro del poder. ¿Por qué? Porque precisamente en ese centro del poder estaba faltando la respuesta vital al hecho de una pobreza olvidada, la deshumanización del derecho.
y era necesario que viniera un nuevo impulso, que viniera una relectura de la norma que tuviera el elemento de Jesús. Y entonces Pedro, con mucho miedo y probablemente pensando lo mismo que nosotros, de cómo dejo la periferia para ir al centro de poder, cuando el solo hecho de escuchar poder político ya asusta, ya se puede volver tentación, pues Pedro vence aquello y va, y no solo eso, sino que muere ahí en la capital. Obviamente, pues no estamos seguramente llamados a un final de ese estilo, ¿verdad? Es el hecho de que aún en las grandes ciudades, aún donde todo estaba perfectamente estructurado, como era la sociedad romana de aquella época, Pedro se hace presente ahí, y no fue propiamente por cuestiones de pobreza material. En las otras ciudades donde él había estado, había más necesidad en este sentido. Fue por un tema de pobreza existencial. Las personas habían conocido el cristianismo por San Pablo, pero como San Pablo no había conocido a Jesús cara a cara, necesitaban de alguien que sí lo hubiera conocido personalmente, porque se estaban poniendo los fundamentos. ¿Y quién mejor que Pedro? Históricamente el primer papa. De tal forma que a lo largo de nuestra vida y de nuestra tarea como ciudadanos, pero también como creyentes, pues va a haber momentos donde nos toque responder a la pobreza material en el sentido sociológico de la palabra, pero va a haber otros momentos donde pues quizá veamos grandes desarrollos urbanos, carreteras bien trazadas, escuelas, universidades, hospitales, centros comerciales, y ahí también, aun cuando haya circulación de bienes y servicios, hará falta esta palabra que es Jesús, esta palabra que también es la espiritualidad de la cruz, como un camino para que las personas puedan desarrollarse, cada uno acorde a su proceso, cada uno acorde a su realidad, que todos se sientan incluidos para que cada cual desde su situación parta a un progreso, parta a una mejora. Así que hoy recordamos la pobreza olvidada, la pobreza de sentido, y que esto también nos ayuda a clarificar la realidad. Hay carismas en la iglesia cuya prioridad tienen que ser las periferias geográficas, como por ejemplo la labor que hacen las misioneras de la caridad de la Madre Teresa, que aún así ellas también, cuando descubren una zona urbana con exclusión social, también fundan ahí. Pero ellas, por ejemplo, tienen este carisma que yo admiro muchísimo, creo que es una congregación que ha enseñado mucho a la humanidad, pero también va a haber otros carismas, que no es que a estos no les importe la pobreza material, sí les importa, pero abordan otro tipo de pobreza, porque no podemos concentrarnos en un solo punto nada más. La pobreza, como ya dijimos, es bastante más compleja. Pienso, por ejemplo, en el carisma de la orden de los predicadores. ¿Por qué una iglesia de los dominicos en el centro de una ciudad del mundo occidental, una ciudad histórica avanzadísima? Pues porque justamente en el mundo occidental hay una crisis de valores, hay una ausencia de predicación y eso justifica su presencia, ¿sí? Porque es otro tipo de pobreza la que la orden de predicadores está llamada en primerísimo lugar a realizar. Y esto también lo podemos decir desde la espiritualidad de la cruz. Por supuesto que entre las personas que la viven hay diferentes iniciativas, todas ellas muy importantes de voluntariado, pero incluso por encima de las experiencias de voluntariado tiene que haber un fundamento que vaya a la raíz de la injusticia. ¿Y cuál es la raíz de la injusticia? La pobreza de sentido de los que toman decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de que una decisión haga daño, antes de que una decisión sea excluyente, hubo un proceso interior. Y cuando ese proceso interior es pobre, es carente, es corto de miras, ahí es donde surgen las injusticias. Por lo tanto, decir que por encima de todos los campos está el de responder a la pobreza de sentido, es también una manera de decir, voy a la raíz del problema para mejorar la calidad de vida a partir de estos líderes de la sociedad que si los acompañamos, si los educamos, podemos también mostrarles otra perspectiva. Pues esa sería la conclusión de nuestro video, ampliar la mirada y entender estos dos rubros, las periferias geográficas y las periferias existenciales, para no confundirnos y contar con esa claridad a la hora de proponer la fe
como respuesta a lo profundo, como respuesta al interior.